Iniciamos con la aplicación de las técnicas conductuales en el contexto de la terapia cognitiva. En este ámbito, estas técnicas de modificación conductual están guiadas a cumplir un objetivo último, que es la modificación cognitiva, es decir, son un medio para un fin. En las primeras fases de las terapias cognitivas, sobre todo con pacientes deprimidos, suele ser necesario que se genere un estado de activación. Se busca entonces que el paciente se mantenga ocupado y concentre su atención en actividades más constructivas. Esto ocurre porque el paciente depresivo grave y generalmente las personas que están a su alrededor, que se consideran como personas significativas, creen que el paciente no podrá cumplir con las funciones que se esperan de él en el rol que cumpla, ya sea como trabajador, como estudiante, como ama de casa, entre otros. Incluso el paciente puede llegar a creer que no va a recibir gratificación de estas actividades que anteriormente le agradaban. El paciente depresivo se encuentra entonces en un círculo vicioso en el que este bajo nivel de actividad produce creencias como que es un inútil. A su vez, esta creencia genera sentimientos de desilusión y lo va llevando a un estado de completa inmovilidad. Esto le va a dificultar realizar funciones ejecutivas y tareas más complejas que requieran entrenamiento o habilidades especiales. Esto puede traer como consecuencia la reducción de la autoestima y la insatisfacción. La modificación conductual, entonces, para el terapeuta cognitivo representan un medio para un fin. Ayudando al paciente a modificar ciertas conductas, el terapeuta puede mostrarle que esas condiciones negativas y generalizadas son incorrectas. Una vez que se consiguen algunas modificaciones en la conducta, el terapeuta puede mostrar al paciente que no ha perdido la capacidad para funcionar como en una de las técnicas empleadas para la modificación conductual es la programación de actividades. Esta, basada en la asignación de actividades determinadas, tiene como fundamento la observación clínica de que el paciente tiene dificultades para realizar actividades que anteriormente le resultaban relativamente fáciles. El empleo de la programación de actividades va a servir para contrarrestar las ideas negativas que pueda tener el paciente en cuanto a la programación de actividades, además de su inactividad y las preocupaciones en torno a las ideas depresivas. Para llevar a cabo la programación de actividades, el terapeuta y el paciente eligen determinadas tareas y el paciente se compromete a registrar los sentimientos y pensamientos que tiene mientras está realizando la actividad. El empleo de la programación de actividades va a servir para contrarrestar las ideas negativas que pueda tener el paciente en cuanto a la programación de actividades, además de su inactividad y las preocupaciones en torno a las ideas depresivas. Para llevar a cabo la programación de actividades, el terapeuta y el paciente eligen determinadas tareas y el paciente se compromete a registrar los sentimientos y pensamientos que tiene mientras está realizando la actividad. Estos principios son muy importantes para contrarrestar las ideas negativas que pueda tener el paciente en cuanto a la programación de actividades. Asimismo, la programación de actividades sirve para estructurar el día y también para valorar las actividades diarias del paciente. Es importante, por último, que el terapeuta recuerde al paciente que el fin último de la programación de actividades es observar y no juzgar las actividades que hace en su día a día. En algunos casos puede ser difícil que el paciente se comprometa con la realización de las actividades. Entonces, el terapeuta podría preguntarle qué pierde con intentarlo. También el terapeuta puede elegir entre asignar un programa de actividades o pedirle al paciente que registre las actividades que tienen lugar naturalmente durante el día. Técnicas de dominio y agrado se emplean cuando el paciente realiza ciertas actividades pero aún así obtiene pocos niveles de satisfacción o agrado.
lo cual puede resultar de un intento por abordar actividades que no producían satisfacción ni siquiera antes del episodio depresivo, el predominio de las cogniciones negativas que van a anular cualquier posibilidad de sentir satisfacción, o prestar poca atención a las sensaciones de agrado. Técnica, entonces, el primer objetivo que se fija el terapeuta es el de indagar por qué la persona no realiza actividades agradables. Una razón frecuente en los pacientes depresivos suele ser que no se lo merecen porque consideran que no han realizado algún logro o progreso. En estos casos es importante que el terapeuta haga hincapié en la importancia de realizar estas actividades agradables que van a proporcionar una mejoría para el paciente. El dominio se refiere al sentido de logro obtenido al realizar una tarea determinada. El agrado se refiere a los sentimientos de placer, diversión o alegría que se derivan de una actividad. El dominio y el agrado pueden evaluarse en una escala de 5 puntos, donde 0 se refiere a ausencia de dominio o agrado y el 5 es el máximo de dominio o agrado. Estos dos aspectos pueden ser totalmente independientes. El paciente debe considerar el dominio como un paso hacia adelante, aunque no haya experimentado agrado. Al emplear una escala, el paciente puede identificar éxitos parciales y bajos niveles de agrado, lo cual ayuda a contrarrestar el pensamiento absolutista de todo. Para diseñar una lista de actividades se puede utilizar un cuestionario de refuerzos o de eventos agradables. A partir de esto, el terapeuta puede pedir al paciente que realice la lista de actividades y que anote todos los cambios de humor que se puedan producir durante la realización de la actividad, así como la reducción de cualquier síntoma depresivo que pueda estar asociada a la realización de la actividad. En el siguiente ejemplo se ilustra cómo se utilizan las técnicas de dominio y agrado para contrarrestar o corregir los pensamientos negativos. En este ejemplo vemos cómo, a pesar de que el desayuno proporcionó un grado de agrado y el hecho de levantarse se ve como un logro, no hubo una sensación de dominio o agrado durante el resto del día. Sin embargo, vemos que este paciente logró empapelar la cocina. En este caso, vemos cómo el terapeuta primero revisa las actividades del paciente y trata de identificar las discrepancias entre el logro obtenido y los sentimientos experimentados. Luego, a partir de preguntas cuidadosas, trata de encontrar la razón de la discrepancia. Primero encuentra datos como que las flores no cazaban. A partir de ello, revisa objetivamente estos datos, primero notando que las otras personas no se dieron cuenta del fallo y, en segundo lugar, pidiéndole al paciente evaluar los datos desde un punto de vista más objetivo, preguntándole qué habría dicho si otra persona hubiese hecho el trabajo de la cocina. De esta manera, el paciente puede darse cuenta de su atención selectiva a fallos muy pequeños y comienza a reevaluar la asignación de tareas graduales. Parte de la idea de que las personas suelen experimentar cierta mejoría, aunque sea transitoria, luego de haber realizado actividades. Los pacientes se sienten listos para emprender actividades más difíciles siempre que el terapeuta esté disponible para cualquier inclinación del paciente a menospreciar sus logros. Las características de la asignación de tareas graduales son 7. Primero tenemos la definición de un problema, por ejemplo, una creencia del paciente de que es incapaz de conseguir objetivos que son importantes para él. 2. La formulación de un proyecto. Se asignan tareas específicas ordenadas de las más simples a las más complejas. 3. Observación inmediata y directa por parte del paciente de su éxito al lograr conseguir un determinado objetivo.
cómo llevar a cabo una tarea que se le ha asignado. El feedback continuo proporciona al paciente nueva información sobre sus capacidades funcionales. 4. Se eliminan las dudas del paciente, de sus reacciones cínicas y de la minimización de sus logros. Estimular al paciente para que evalúe de forma realista. 6. Se hace énfasis en el hecho de que el paciente alcanza el objetivo gracias a su propio esfuerzo y a sus capacidades. Y 7. Asignar nuevas tareas más complejas en colaboración con el paciente. El terapeuta tiene la responsabilidad de asignar objetivos que sean alcanzables para evitar que el paciente se rinda o se desanime a causa del pensamiento automático de no soy capaz de lograr nada. Por ello es importante también que tras cada logro se pueda comentar con el paciente para que él tenga la oportunidad de asimilar ese éxito. Tras cada logro, el paciente podrá sentirse preparado o animado para el siguiente paso, aunque tenga todavía que luchar contra las resistencias que producen sus dudas. Es probable que una asignación de tareas graduales mal diseñada termine en un fracaso, y es probable también que el paciente maximice ese fracaso y lo utilice para comprobar esta idea de que no puede lograr nada. Por ello, es posible realizar un ejercicio de asignación de tareas graduales durante la sesión terapéutica para luego asignar las tareas para la casa. El terapeuta debe propiciar que las tareas se cumplan y no terminen en fracaso. En los deprimidos hay varios factores psicológicos que pueden interferir con su repertorio de conductas habitual. Por ejemplo, la dificultad para concentrarse puede impedir la formulación o ejecución de actividades que son automáticas o habituales. En estos casos se utiliza la práctica cognitiva, consistente en pedirle al paciente que imagine sucesivamente cada uno de los pasos que implican la ejecución de una tarea. Este procedimiento va a obligar al paciente a prestar atención a los detalles esenciales de las actividades que lleva a cabo. Además, va a minimizar la tendencia que tenga el paciente a divagar. Por otro lado, al practicar la secuencia de pasos de una actividad, el paciente dispondrá de un sistema preprogramado para realizarlo. Otro objetivo de la práctica cognitiva es el de identificar obstáculos, ya sean cognitivos, conductuales o ambientales, que puedan impedir la realización de la tarea. El objetivo principal del terapeuta es identificar y desarrollar soluciones para tales problemas antes de que den lugar a una experiencia de fracaso no deseada. El siguiente ejemplo ilustra la identificación de estos obstáculos psicológicos mediante prácticas cognitivas. La paciente es una mujer de 24 años, sin empleo, que tras una breve discusión accedió a asistir nuevamente a sus clases, a las que había dejado de acudir hacía ya un tiempo. Utilizando las técnicas necesarias para afrontar cada uno de los obstáculos, la paciente logró volver a clase imaginariamente. Luego se le pidió que volviese a imaginar los distintos pasos sin la interferencia de las cogniciones negativas. De hecho, la paciente fue capaz de ir a clase sin experimentar ninguna dificultad. Para el caso en el que surgieran problemas, había recibido instrucciones de anotarlos, intentar superarlos y en cualquier caso comentarlos en la siguiente sesión. Y el entrenamiento en asertividad. Estas dos técnicas se pueden utilizar con éxito en el tratamiento de pacientes depresivos. Por una parte, el entrenamiento en asertividad incluye habilidades específicas que se pueden practicar por medio del modelado o la práctica cognitiva. Por otra parte, el roleplay consiste en que tanto el terapeuta como el paciente adopten unos papeles asignados e empleen una interacción basada en estos papeles. El roleplay también se puede utilizar para mostrarle al paciente un punto de vista alternativo o para hacerle ver factores que interfieren con la expresión inadecuada de sus emociones.
También puede utilizarse para elicitar respuestas de autocomprensión por parte del paciente. Es decir, el terapeuta puede asumir el papel del paciente para intentar cambiar algunas cogniciones de autocrítica por algunas que sean un poco más comprensivas. Es común en los pacientes depresivos el distorsionar el propósito de las tareas luego de haberlas realizado. Por lo tanto, es sumamente importante que el paciente comprenda los fundamentos teóricos de las técnicas que se le aplicarán a lo largo de su tratamiento. Una estrategia útil para que el paciente logre comprender estos fundamentos teóricos es el intercambio de papeles o el juego de roles, donde en esta ocasión el paciente hará de terapeuta y el terapeuta hará de paciente. Allí el paciente le va a explicar al terapeuta los fundamentos teóricos de la terapia y la realización de la misma. Allí el terapeuta podrá lograr discernir algunas malas interpretaciones o fallos en su explicación y corregirlas al instante. Algunos pacientes, ante el éxito de la realización de algunas tareas, tienden a incrementar la cantidad de estas tareas. Esto tiene como resultado que probablemente fracase en la realización de algunas de estas tareas porque no se encuentra preparado para estos, dando así que él empieza a sufrir ansiedad. Es importante recordarle al paciente que los objetivos del tratamiento no es que realice esfuerzos exagerados, sino que incremente su actividad conductual y también disminuya las condiciones negativas que lo perjudican. Una vez que el paciente conoce y entiende el fundamento teórico y la aplicación de las técnicas conductuales, la terapia comenzará a centrarse en enfoques cognitivos. Si reaparecen los síntomas o problemas conductuales, se puede proporcionar un curso de refresco o simplemente restaurar las técnicas conductuales. En momentos de ansiedad, muchos antiguos pacientes vuelven a programar o a registrar sus actividades, dado que dominan bien las técnicas. Pueden utilizarse para prevenir regresiones incipientes. En resumen, las técnicas conductuales son útiles en cuanto producen una mejoría en el nivel de funcionamiento, contrarrestan los pensamientos obsesivos, modifican las actitudes inadecuadas y proporcionan un sentimiento de gratificación. Observando los cambios operados en su propia conducta, el paciente puede mostrarse inclinado a examinar su autoconcepto negativo. La mejora del autoconcepto producirá a su vez un aumento espontáneo en la motivación y una mejoría del estado de ánimo. Los depresivos están tan preocupados por sus pensamientos negativos que en la introspección puede agravar estas ideas que son perseverantes. Cuando el paciente es capaz de emprender actividades más constructivas y funcionales en su entorno, el terapeuta puede centrarse en los componentes cognitivos de la depresión. Claro, si parece que en un principio del tratamiento se pueden evaluar aspectos cognitivos, emocionales o de otro tipo, puede aplicarse directamente estas técnicas introspectivas sin necesidad de aplicar previamente estrategias conductuales. Específicamente, las técnicas cognitivas se dirigen a proporcionar puntos de entrada en la organización cognitiva del paciente. Estas técnicas se emplean para ayudar tanto al paciente como al terapeuta para entender cómo el paciente interpreta la realidad. Las técnicas cognitivas es un sistema amplio que se ocupa de proporcionar procedimientos específicos para identificar y modificar el paradigma personal del paciente. En este sentido, es una parte crucial de la terapia, consiste en que el terapeuta obtenga información que sea adecuada, de modo que sea posible penetrar en el mundo del paciente y experimentar el modo en que éste organiza la realidad. De verse implicado tanto en los conceptos que son idiosincráticos como en las pautas cognitivas concretas que generan o mantienen la depresión. Descubriendo los significados que son inadecuados y que ha estado atribuyendo el paciente a sus experiencias, la vida puede adquirir significados nuevos que sean más concordantes con la realidad.
y que estén abiertos al tipo de satisfacciones y objetivos que tenga el paciente. Para modificar las ideas inadecuadas o distorsionadas asociadas con las áreas problemáticas, el terapeuta expone brevemente el modelo cognitivo de la depresión. Entre los puntos más importantes que debe resaltar el terapeuta es la relación íntima que hay entre los pensamientos de la persona acerca de sí misma, de su entorno y de su futuro, con sus sentimientos, conductas y motivaciones. El terapeuta debe subrayar el efecto negativo que tienen los pensamientos que son inadecuados o distorsionados sobre los sentimientos y la conducta del paciente. Sin embargo, a veces los pacientes están tan convencidos que ven las cosas tal como son en realidad, que el terapeuta también debe proporcionar evidencia de que su modo de pensar o ver las cosas es la manera en que se mantiene este estado depresivo y que sus observaciones y conclusiones pueden estar incorrectas o erradas. La idea principal es que el terapeuta le comunique al paciente que van a trabajar a manera de colaboradores de investigación, donde van a investigar los contenidos de los pensamientos del paciente. La idea central o la investigación central que tiene la terapia cognitiva es comprender cómo interpreta el paciente la realidad. La investigación de los pensamientos del paciente se basa en dos premisas: que los pacientes depresivos piensan de un modo idiosincrático, es decir, presentan un sesgo sistemático en el modo de verse a sí mismo, el mundo y el futuro, y que su manera de interpretar los acontecimientos contribuye al mantenimiento de la depresión. Lo más importante de la terapia cognitiva es el entrenamiento del paciente para observarse a sí mismo y registrar sus cogniciones. Obviamente, si no se llega a un acuerdo sobre los datos relevantes que se van a registrar, la comunicación terapéutica se verá limitada. Sin embargo, el entrenamiento en observación y registro de las cogniciones hace que el paciente se dé cuenta de la existencia de imágenes y autoverbalizaciones que se dice a sí mismo. El terapeuta entrena al paciente a identificar cuáles son las condiciones inadecuadas o distorsionadas, y a veces el paciente necesita aprender previamente a discriminar entre sus propios pensamientos y los acontecimientos reales. También debe comprender la relación entre sus cogniciones, afectos y conductas con los acontecimientos ambientales. La tarea de entrenar al paciente a observar y registrar sus cogniciones debe realizarse en pasos sucesivos. El primer paso es definir lo que es un pensamiento automático. El terapeuta puede definir la cognición como un pensamiento o una imagen de la que uno puede no ser consciente, a no ser que se le preste atención. Las cogniciones típicas que se observan en la depresión y en otros problemas clínicos se suelen denominar pensamientos automáticos, los cuales no forman parte de un determinado patrón de pensamiento. Dado que las cogniciones son automáticas, habituales y creíbles, el individuo raramente se detiene a probar su validez. El segundo paso es demostrar la relación entre las cogniciones y el afecto, valiéndose de ejemplos concretos. Existen varios métodos para demostrar la relación entre pensamientos, sentimientos y conductas. Muchos pacientes pueden ver cierta relación entre ellos mismos y determinados estereotipos que no les impliquen personalmente. Proporcionar al paciente una cierta distancia psicológica con respecto a sus propios problemas constituye al mismo tiempo el marco para examinar sus propios pensamientos y sentimientos. Resulta difícil predecir la dificultad con la que el paciente va a comprender estos conceptos. La principal estrategia del terapeuta consiste en probar varias demostraciones, pero también estar preparado para desarrollar o ampliar el modelo en función de las experiencias del paciente. El tercer paso consiste en demostrar la presencia de las cogniciones tomando como base la experiencia reciente del paciente. Lo esencial es que los pacientes se hagan conscientes de sus cogniciones negativas y sean capaces de detectarlas. En segundo paso, resultaría útil registrar las cogniciones junto con el paciente para asegurarse de que comprende la importancia de sus pensamientos. El cuarto paso sería asignar para la casa tarea de registrar las cogniciones. Una vez que el paciente ha entendido la definición de la cognición y reconoce la presencia de imágenes y pensamientos automáticos, el terapeuta expone un proyecto diseñado para poner de manifiesto las cogniciones inadecuadas. Lo que se le dice al paciente depende del problema concreto que se está investigando. Lo más frecuente suele ser que se le den instrucciones de atrapar cuantas cogniciones sea posible y registrarlas en un cuaderno.
A veces un individuo no puede ser capaz de registrarlas inmediatamente. Por lo tanto, un segundo método sería que el paciente reserve un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 15 minutos cada tarde, para recordar los acontecimientos del día y las condiciones asociadas a cada uno de ellos. Un tercer método puede ser concretar las condiciones en identificar situaciones ambientales que tengan relación con la depresión del paciente. Y una alternativa es que el terapeuta enfrente al paciente con las situaciones ambientales perturbadoras con objeto de activar e identificar las condiciones depresivas. El quinto y último paso es revisar los registros del paciente y proporcionarle feedback. El terapeuta hace que el paciente someta sus ideas a pruebas de realidad para suscitar una descripción y un análisis más correctos de cómo son las cosas. Aunque el depresivo tiende a ver su mundo bajo una luz negativa, el terapeuta no debería caer en la trampa de suponer que todos los pensamientos pesimistas del paciente son erróneos. Debería examinar una muestra de los pensamientos del paciente en colaboración con este mismo. La base o evidencia de cada pensamiento debe someterse a una prueba de realidad, aplicando las pautas que emplean las personas no depresivas a la hora de emitir una opinión o juicio. Una característica de los pacientes depresivos es su tendencia a considerar sus ideas como hechos. Además, el problema aumenta al comportarse el paciente de un modo consistente con sus pensamientos. Cuando el paciente ha adquirido las habilidades de observación y registros necesarias, será capaz de reconocer que ciertas cogniciones son especialmente frecuentes en momentos de sentimientos negativos o desagradables. La estructura y contenidos específicos de cada cognición se relacionan con el sentimiento negativo subsiguiente. El terapeuta puede ayudar al paciente a identificar las distintas interpretaciones y significados que se pueden asignar a una determinada situación. Este puede mostrarle el sesgo negativo sistemático que presenta al seleccionar sus interpretaciones e indicarle que sus inferencias negativas indiscriminadas en contra de la evidencia real. El terapeuta puede valerse de distintas técnicas cognitivas para evaluar y validar las conclusiones del paciente. Modificar las respuestas negativas estereotipadas del paciente depresivo es esencial porque, uno, provocan la experiencia de negativos intensos y dos, desvían la atención del paciente de los problemas reales. Dos técnicas dirigidas a incrementar la objetividad del paciente son la retribución y la conceptualización alternativa. Una de las ventajas principales de estas técnicas es que el paciente aprende a distanciarse de sus pensamientos y comienza a ver sus pensamientos como eventos psicológicos. Un patrón cognitivo frecuente en los pacientes de depresión consiste en atribuirse incorrectamente la culpa o responsabilidad de algunas circunstancias adversas que pudieran haber sucedido. La técnica de reatribución se emplea cuando el paciente atribuye de forma poco realista las consecuencias negativas a una deficiencia personal. Por ejemplo, el paciente puede llegar a pensar: no tengo las capacidades de hacer esto, no me estoy esforzando suficiente y por esto ha ocurrido esto. El terapeuta y el paciente revisarán los acontecimientos relevantes y aplicarán leyes lógicas para explicar cómo han sucedido las cosas verdaderamente, con el objeto de atribuir la responsabilidad a quien verdaderamente le corresponde. Lo importante no es liberar al paciente 100% de la responsabilidad, sino de definir los múltiples factores que pudieron intervenir en esta experiencia que no fue tan grata. Conforme va ganando objetividad, el paciente no solo deja de atribuirse a sí mismo el 100% de la culpa, sino que además puede buscar caminos para evitar las situaciones adversas e incluso prevenir su ocurrencia futura. La atribución resulta especialmente útil con los pacientes que tienen tendencia a culpabilizarse en múltiples ocasiones. El terapeuta puede decidir contrarrestar estas cogniciones del paciente, primero revisando los hechos que dieron lugar a la autocrítica, en segundo lugar mostrando todos los criterios que el paciente utiliza para achacarse la culpa, cómo pueden aplicarse a otra persona, y por último poniendo en duda la creencia de que el paciente es 100% responsable de toda circunstancia negativa.
Ahora vamos a conversar acerca del registro de pensamientos inadecuados, la cual es un tipo de técnica donde se busca examinar, evaluar y al mismo tiempo ir modificando progresivamente las cogniciones que está presentando el paciente. Además, en este tipo de registro se debe instruir previamente al paciente para que aprenda a notar las cogniciones y así como también registrar las respuestas de manera racional. Para realizar este tipo de registros es importante tomar en cuenta que se necesitan los datos básicos del paciente, como su nombre, apellido y alguna otra información que considere relevante el terapeuta. Adicional a esto, también es importante considerar tener la situación en la que se está presentando este tipo de cogniciones. Además, hay algunos tipos de registros donde se agregan columnas adicionales a las de los datos básicos, los pensamientos irracionales y los de las respuestas racionales. También se agregan otro tipo de columnas paralelas como las emociones, es decir, las emociones que está presentando la persona a raíz de este tipo de cogniciones, como también los resultados, es decir, como el impacto que está teniendo el paciente a través de la respuesta racional que está presentando en el registro. Para enviar este tipo de registro a los pacientes es importante que previamente se tenga la capacitación de cómo se llena este tipo de formato, es decir, se debe explicar previamente cómo se usa y aclarar las dudas que el paciente pueda tener acerca de cada columna y cuál es el propósito de este tipo de formatos en su proceso terapéutico. Así como también es una buena opción presentar algunos tipos de ejemplos de pensamientos irracionales y así también como cómo son las respuestas racionales para que él también tenga una referencia de cómo se llena este tipo de formato. Además de esto, también es importante enseñar al paciente a que aprenda a evaluar la respuesta emocional y cuál es su intensidad y qué tan creíbles son sus pensamientos automáticos, o sea, qué tanto cree él en estos pensamientos que se están presentando. Este tipo de registro es bastante útil ya que nos ayuda a que los pacientes al revisar sus anotaciones puedan identificar algunos patrones de pensamiento que están contribuyendo a su situación actual. Así como también esto puede ayudarnos a que el impacto emocional de la cognición disminuya progresivamente, ya que estos se hacen conscientes de estos patrones mencionados anteriormente. También, al momento de analizar este tipo de registros terapeuta-paciente, esto nos ayuda a elaborar algunas respuestas racionales a las cogniciones que nos está presentando el paciente. Así también como nos puede ayudar a mostrar cómo este tipo de cogniciones están afectando los sentimientos y los comportamientos que está presentando el paciente. Además, como terapeutas también debemos considerar que se pueden ajustar los encabezados del registro según las necesidades de cada paciente. Es decir, se pueden ir agregando cuantas columnas sean necesarias en el caso de que el paciente necesite registrar, por ejemplo, las emociones, las conductas que se desencadenan a través de la cognición y cualquier otro suceso que pueda ser relacionado con la cognición se puede considerar agregar al formato. Por otro lado, tenemos el empleo del contador de pulsera, que básicamente esto nos ayuda a que el paciente pueda contar la naturaleza repetitiva y pueda darse cuenta de cuántas veces está apareciendo esta cognición negativa en él. Este tipo de técnica tiene como objetivo ayudar a que los pacientes, además de identificar, también puedan ir modificando y controlando progresivamente los pensamientos automáticos negativos que se están presentando. Es importante que exista una capacitación previa del paciente para conocer que realmente sepa identificar los pensamientos automáticos, así como también pueda ser capaz de diferenciarlos de los pensamientos adaptativos. Es decir, diferenciar un pensamiento adaptativo de un pensamiento negativo que se esté presentando. Como también debe existir una lectura previa del Coping with Depression como una orientación a este mismo tipo de técnica. Ahora, para ir finalizando nuestro video, es importante que también conozcamos la determinación de los síntomas objetivos, que vamos a explicar a continuación.
Se entiende como síntoma a cualquiera de los componentes de la depresión que implica algún tipo de malestar o inmovilidad que pueda considerarse como un síntoma objetivo, el cual puede reformarse en términos de un problema resoluble. Como también es importante que al momento de este tipo de intervención se tome en cuenta la selección de un objetivo central para la intervención terapéutica, ya que esto nos va a ayudar a conocer la percepción del paciente sobre sus problemas principales y también como la posibilidad del mismo para resolver los problemas con exactitud. Además, es importante la colaboración entre el terapeuta y el paciente, ya que acá se puede llegar a un consenso sobre cuál es el objetivo principal del problema y también como los procedimientos que se van a emplear. Como también esto nos ayuda como terapeutas a identificar qué pensamientos están presentes en las respuestas del paciente. Como ya mencioné anteriormente, la elección adecuada de los síntomas objetivos es crucial para el tratamiento exitoso de la depresión, como también esta nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente mediante la modificación cognitiva. Como ya hemos mencionado previamente, es importante una selección adecuada de los síntomas porque esto nos va a ayudar a que el tratamiento sea completamente efectivo. Es importante tener en cuenta que se deben tomar las decisiones entre el terapeuta y el paciente, ya que así nos aseguramos de que el paciente va a tener una participación activa durante todo este proceso, como también darle una previa introducción y describirle los procedimientos terapéuticos que se van a aplicar en el mismo, es importante para el desarrollo de esta terapia. Dentro de los síntomas afectivos podemos conseguir la tristeza, la cólera inducida, la distracción, las limitaciones de las expresiones de la disforia, construir un piso bajo la tristeza, periodos de llanto incontrolables. También tenemos los sentimientos de culpabilidad, la vergüenza, la cólera y además la ansiedad. Ahora vamos a estar hablando sobre los síntomas motivacionales. Tenemos dos. Primero está la pérdida de motivación positiva, incremento de la tendencia de evitación y la dependencia. La pérdida de motivación positiva, el incremento de la tendencia a la evitación, consiste en la disminución del impulso para participar en actividades placenteras y una mayor inclinación a evitar situaciones que pueden causar estrés o ansiedad. La ausencia de la motivación del paciente para llevar a cabo algunas tareas como tan simples suele ser uno de los síntomas principales de la depresión. El paciente puede saber lo que tiene que hacer, pero no tiene el deseo o el estímulo interno de hacerlo. En la mayoría de los casos, el paciente es incapaz de realizar la actividad porque no recibirá ningún tipo de satisfacción al hacerlo. La pérdida de motivación positiva está acompañada de una fuerte tendencia a evitar actividades constructivas. Las técnicas cognitivas y conductuales se pueden aplicar como estrategias de manera general en las que el paciente trata de realizar la actividad evitada sobre una base experimental, es decir, se pueden corregir los pensamientos erróneos del paciente y proporcionar experiencias satisfactorias. Cuando el paciente se da cuenta que puede ejercer el control sobre algún aspecto de su vida, esto hace que sea más probable que intente controlar algún otro aspecto de su vida. La dependencia. Esta es una necesidad creciente de apoyo o aprobación de otros para tomar decisiones y sentirse valorado. La dependencia excesiva es uno de los síntomas principales de la depresión. El paciente depresivo suele presentar una marcada tendencia a pedir ayuda a los demás para realizar sus actividades cotidianas, las cuales exceden la necesidad real de ayuda del paciente. Esta ayuda aporta al paciente un alivio temporal, pero puede reforzar su dependencia y su falta de seguridad. Algunos pacientes llegan a depender demasiado del terapeuta. Si no se tienen las garantías necesarias, la dependencia adaptativa puede generar dependencia destructiva. Es decir, el paciente aprende a tolerar la depresión, pero continúa insistiendo en que el terapeuta le solucione todos los problemas. Ahora vamos a estar hablando sobre los síntomas cognitivos. En ellos está la indecisión, el percibir problemas como abrumadores, la autocrítica, el pensamiento absolutista de todo o nada y los problemas de memoria y la dificultad para concentrarse. La indecisión es la dificultad para tomar decisiones debido a dudas o falta de confianza de las propias capacidades.
La toma de decisiones constituye un problema para el paciente depresivo. Este paciente suele creer que el trabajo, la familia o situaciones externas son la causa de su depresión y consecuentemente que al abandonar la situación problemática, la depresión desaparecerá, pero no está demasiado seguro de esta decisión. No es recomendable tomar decisiones importantes mientras se está deprimido, pero si estas decisiones no pueden esperar, el terapeuta y el paciente harán una lista de ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas, como una guía para la toma de decisiones donde se ven las posibles consecuencias de cada una de ellas. Muchas veces los pacientes depresivos creen que deben tener la certeza absoluta de cualquier decisión que toman, pero es necesario que se les explique que la certeza absoluta no existe. Percibir los problemas como abrumadores. La triada cognitiva consiste en una visión negativa del mundo exterior, de sí mismo y del futuro. Ven los desafíos como algo insuperable o demasiado grande para enfrentar, y las estrategias generales para tratar estos problemas abrumadores consisten en hacer que el paciente señale un problema concreto sobre el que desea trabajar y desarrollar procedimientos adecuados para resolverlo. La formulación que le da el paciente al mundo que lo rodea se modifica de "esta situación es abrumadora" a preguntas como ¿cuáles son los problemas concretos y cuáles son las soluciones de los mismos? A menudo se necesita enseñar modos creativos de resolución de problemas, puesto que los pacientes depresivos suelen experimentar una especie de bloqueo que le impide aportar soluciones que les resulten evidentes si no estuviesen deprimidos. La autocrítica. Ser excesivamente crítico consigo mismo puede llevar a una baja autoestima. El paciente depresivo busca la explicación de sus problemas. Según su idea de causalidad, el depresivo tiende a interpretar cualquier deficiencia suya como la causa de estos problemas psicológicos. Muchas veces esto se viene dado y reforzado por personas significativas para el paciente. Estos pacientes con una depresión grave llevan la noción de causalidad hasta extremos aparentemente absurdos. El método cognitivo para la autocrítica consiste en hacer que el paciente se dé cuenta de que esta autocrítica está presente en casi todas las situaciones y como resultado de darse cuenta que realiza una violación objetiva de los pensamientos de autoculpabilización. Luego se busca aumentar la objetividad del paciente respecto a la autoculpabilización. Y algunas técnicas para que el paciente se dé cuenta de esto es a través del roleplay o invertir papeles entre el paciente y el terapeuta. Pensamientos absolutistas de todo o nada. Ver las cosas en términos extremos, sin reconocer matices o grados intermedios. Los individuos depresivos tienden a percibir las consecuencias negativas como irreversibles. El pensamiento categórico y absolutista puede ser modificado por diversos medios. Los depresivos suelen mostrar la típica respuesta de todo o nada ante un acontecimiento adverso. Su dolor suele ser proporcional a la pérdida simbólica. El empleo de las preguntas dirigidas a uno mismo para modificar su conducta y el pensamiento. Problemas de memoria y dificultad para concentrarse. Consiste en la dificultad para recordar información o mantener la atención en tareas específicas. Ambos están interrelacionados. El paciente es incapaz de recordar información porque no se concentra en el material que debe aprender. También el principal problema de concentración que tiene el paciente es el de la fijación de la atención. El paciente suele estar preocupado por materiales distintos a los que se desea aprender. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas conductuales. Aquí están la pasividad, la evitación y la inherencia, haciendo frente a problemas prácticos y problemas en habilidades sociales. La pasividad, evitación e inherencia es la tendencia a no actuar, evitar situaciones desafiantes y mostrar falta de energía. La pasividad e inactividad que se observa en la depresión se ha interpretado históricamente como una función de inhibición neurofisiológica, lentitud psicomotriz. Muchas veces un programa de actividades sirve para contrarrestar la posibilidad y la lentitud. Haciendo frente a los problemas prácticos. Esto es la dificultad para resolver problemas cotidianos o tomar decisiones efectivas. El paciente presenta problemas prácticos con los que se enfrenta en la vida.
y el terapeuta debe ser capaz de discriminar entre aquellos problemas reales del paciente y la tendencia a distorsionar los acontecimientos. Estos problemas prácticos no pueden pasar por alto solo porque no son de naturaleza psicológica. Si el paciente presenta un problema que no está dentro de las competencias del terapeuta, este no debe dudar en enviarle este caso a un experto, como puede ser un médico o un abogado. Los problemas de habilidades sociales. Estas son las dificultades para interactuar adecuadamente con otras personas. Es posible que el paciente evite a los demás o bien que se someta a sus deseos. Por lo general, el paciente tiene las habilidades sociales adecuadas. Lo que sucede es que no las pone en práctica. El objetivo, por tanto, consiste en reactivar dichas habilidades sociales, no instaurarlas. Técnicas como la asignación de tareas graduales o los ensayos conductuales pueden emplearse para alcanzar este objetivo. Ahora vamos a hablarles sobre los síntomas fisiológicos, sobre las alteraciones sexuales y de alimentación y la alteración del sueño. Alteraciones del sueño. Estos son problemas para conciliar el sueño, mantenerse dormido o tener un sueño inquieto. Las perturbaciones del sueño son uno de los síntomas más comunes en la depresión. Entre los problemas incluye dificultad para conciliar el sueño, interrupciones frecuentes del mismo y despertar demasiado temprano por la mañana. El paciente recupera su patrón habitual de sueño cuando desaparece la depresión y el paciente al mejorar otros aspectos de su vida volverá a recuperar el sueño. El tratamiento de las alteraciones del sueño suele consistir en enseñarle al paciente a relajarse. Alteraciones sexuales y del apetito. Estos son cambios en el deseo sexual y en los hábitos alimenticios. Se experimenta la pérdida del apetito y del interés sexual. Son a menudo los primeros signos de la depresión y reflejan una pérdida generalizada del placer. Estos síntomas suelen mejorar a medida que la depresión desaparece, por lo que informar al paciente sobre esto puede ser útil. Normalmente no preocupan tanto al paciente y no suelen ser el objetivo principal de la terapia. Algunas estrategias terapéuticas son involucrar al paciente en actividades que estimulen todas las modalidades sensoriales para evitar que se concentre demasiado en una sola y atrofie la capacidad de obtener placer de otras formas. El terapeuta debe estar atento a que el paciente no se limite a una sola modalidad sensorial. Y en las variaciones del apetito se pueden encontrar algunos pacientes que pueden comer en exceso al inicio de la depresión y ganar peso, mientras que otros pueden engordar en fases intermedias y adelgazar cuando la depresión se agrava. Preocupa a los pacientes ganar peso, por lo tanto se recomienda mantener un peso estable como el objetivo inicial antes de embarcarse en dietas para perder peso. Se utiliza con éxito las técnicas cognitivas y conductuales para el control de la obesidad. Ahora vamos a estar hablando sobre el contexto social de los síntomas. Hay factores sociales que pueden influir en la aparición y mantenimiento de los síntomas de la depresión, como lo son el apoyo social, las relaciones interpersonales y el entorno laboral o escolar. La terapia cognitiva destaca la importancia de entender los síntomas del paciente en el contexto de sus relaciones interpersonales y percepciones individuales. Un caso práctico ilustra cómo los síntomas como la desesperanza, la evitación social y la autocrítica están interrelacionados y derivan de una visión negativa del paciente sobre sí mismo y su entorno. El terapeuta debe identificar estas conexiones y cómo las interpretaciones negativas del paciente influyen en su comportamiento y en sus emociones. El desarrollar un programa terapéutico es crucial para abordar estos síntomas y percepciones en situaciones específicas para poder lograr un cambio significativo.